Estamos listos para el reto de los teólogos. Pastora Marlene Arroyo, ¿usted está lista? Buenos días, ¿cómo está? Estamos listos, Fernán. Buenos días para ti. Buenos días, Moraima. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días para toda la audiencia hermosa que siempre está conectado con nosotros los miércoles aquí en el reto de los teólogos. Eso. Agradeciéndole siempre a la audiencia hermosa. Dios mío, que cada día las preguntas son mucho más interesantes. Y hoy quiero comenzar con una pregunta que en todo este tiempo del reto de los teólogos nunca me habían hecho. Está muy interesante. Okay. Está en manos de Juan Carlos Matos. Ok, hermana apóstol, soy Brenda desde Ohio. La escucho mucho por Nueva Vida y YouTube. Tengo una pregunta. ¿Puede el hombre cristiano acelerar el plan y los tiempos de Dios? Santo Padre, wow. ¿Ves? Esa pregunta nunca me la habían hecho, muy buena. Brenda. Wow. Así que gracias por esta pregunta que sé que no solamente es para ti, para tu bendición, sino para la bendición de toda la audiencia que está con nosotros en esta hora. Bueno, inhalamos y exhalamos. La respuesta es que sí, pero vamos a explicarlo. ¿Cómo es posible que nosotros, utilizando nuestra voluntad, sí podamos acelerar nuestras temporadas, podamos acelerar lo que se llama el tiempo de Dios en nuestra vida? Y digo cómo se le llama porque realmente Dios es eterno. Pero vamos a ir a diferentes ejemplos de las Sagradas Escrituras. Quiero comenzar con Noé. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 7? Que por la fe Noé condenó al mundo. No dice que por la fe Dios condenó al mundo. No, por la fe de Noé, Noé condenó al mundo. ¿Y cómo es posible que Noé haya condenado al mundo utilizando la fe? ¿Cómo es posible esto? Bueno, por una decisión que Noé tomó. Por la decisión de creerle a Dios, por la decisión de obedecerle a Dios, por la decisión de actuar en fe. Porque fue en ese momento cuando Noé clavó el último clavito en la construcción del arca, cuando el Padre entonces toma la decisión de que todo se nublara y que por primera vez en la historia descendiera lluvia del cielo y cayera el gran diluvio. Vamos a otro ejemplo de las Sagradas Escrituras. Pedro. La Biblia dice que el apóstol Pedro había estado pescando toda la noche y no había pasado nada. Pero de repente llega Jesús con una instrucción, llega Jesús con una palabra y Pedro toma una decisión. Esto aparece registrado en Lucas capítulo 5, versículo 5. La decisión de volver otra vez a lanzar la red, la decisión de creerle a Jesús, de moverse en fe. Claro está, los peces estaban allí desde el momento en que Jesús lo dijo. Pero sin embargo, en las manos de Pedro estaba la decisión si lanzo la red o no lanzo la red. Si la lanzo hoy o la lanzo 30 minutos después. Así que la temporada de la bendición para Pedro estaba ya no en las manos de Dios, estaba en las manos del mismo Pedro, en la decisión de Pedro. Vamos a otro ejemplo. El pueblo de Israel, mucho se ha hablado de esto. La ruta que el Padre Todopoderoso le marca a Moisés y el tiempo que se tomaba la ruta desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida, sorpréndase, fueron días. Así que si ellos hubiesen obedecido en todo, no hubiesen murmurado, no hubieran sido pueblo de dura cerviz, no hubieran necesitado tanto proceso de Dios, hubieran llegado en días. Pero ¿sabe cuánto tiempo le tomó al pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida? Inhale y exhale. 40 años. ¿De quién fue culpa este atraso? ¿De Dios o del pueblo? Definitivamente la culpa fue del pueblo. Por lo tanto, repito, aquí el tiempo, la temporada de cumplimiento, de bendición, estaba en las manos de la gente, no en las manos de Dios. Vamos a otra más. La viuda a la que Elías fue enviado. Ella estaba lista para comerse su último bocado, ella, su hijo, y echarse a morir. Pero de repente llega el profeta. Y el profeta llega con una oferta, un cambio de temporada. ¿Qué te parece si haces la última torta? ¿Y qué te parece si me das a mí primero?
Dijo el profeta, esa fue la oportunidad. Me das a mí primero. Ella pudo haber dicho, no, ¿qué te voy a dar yo a ti primero? Te estoy diciendo que lo poco que me quede es para mí y para mi hijo. El sentido común es que yo sacie el hambre de mi hijo y mi hambre, como que te dé a ti primero. Pero ella tomó una decisión, la de creerle al profeta, paréntesis. El segundo libro de Crónicas 20:20 dice que le creamos a Dios, viviremos seguros. Que le creamos también a los profetas del Señor y seamos prosperados. Cierro paréntesis y continúo. Y esto fue lo que esta mujer hizo. Por lo tanto, ella, dándole primero al profeta, moviéndose en fe, obedeciendo, ella aceleró y provocó su temporada de bendición a través de un principio bíblico que se llama lo primero para Dios, primicias. Entonces, la respuesta es sí, mi corazón. Sí, nosotros podemos hacer algo porque tenemos voluntad para acelerar las temporadas de bendición, provocarlas también. Ahora bien, hay algo que se llama el favor de Dios. Cuando Dios favorece y no hay nada ni nadie que pueda estorbarlo. Ahora, parece ser que el favor de Dios como que a la gente que no lo entiende no parece justo. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. O sea, que Él bendice a quien Él quiere bendecir y punto. Vamos a darte varios ejemplos de esto. Temporadas de bendición, tiempos de bendición. La Biblia dice, caerán 1,000 a tu diestra, a tu lado 1,000, y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Eso aparece en el Salmo 91. ¿Parece esto justo? ¿Que otros se caigan y que tú no te caigas? Claro que no. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la razón y la lógica, no. Pero hay algo que se llama favor de Dios. Hay algo que dice la Biblia que es ser bendecido. Lea de asignación Romanos 9:14 al 18. Y no parece justo. Por ejemplo, hay personas que pueden trabajar más que tú y tú tener mejores resultados. Hay personas, hablando del deporte, que pueden entrenar más que tú y tú tener mejores resultados. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo es posible? Esto no parece justo. Se llama favor de Dios. La gracia. La gracia de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto, Fernán? Si Dios bendice a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. ¿No? Temporadas de bendición que Dios desata. Y finalmente, para ir concluyendo la respuesta a esta pregunta, importante entender que Dios es eterno. Dios no vive en el tiempo. Quiero señalarlo porque la pregunta dice los tiempos de Dios, los planes de Dios y los tiempos de Dios. Así que Dios puede acelerar el tiempo porque Él no vive en él. Él es eterno y todo lo que Dios tendría que hacer ya Él lo hizo. Dios nos puede bendecir entonces fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo fue hecho para el servicio del hombre, para poder medir, para que el hombre pueda controlar temporadas. Pero Dios actúa en nuestro tiempo y fuera de nuestro tiempo también. La palabra del Señor nos habla que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Recuerde que Dios no está controlado por el Cronos, sino Él es el Señor del Kairos. Y nuestras bendiciones ya están en la eternidad. Tu bendición está en la eternidad, esperando ser desatada por un acto de fe, por un acto de obediencia. Por esta razón que lo que a otro le puede tomar años, a ti te puede tomar un mes, porque no es cuestión de tiempo, es cuestión de accionar los principios del Señor. Y repito, Israel pudo haber entrado a la tierra prometida en días, le tomó 40 años. Israel lo decidió. El diluvio tardó, tanto como Noé tardó en construir el arca. Pedro nunca pudo haber experimentado la pesca milagrosa después de una noche tan larga y una noche tan frustrada si él no hubiese obedecido, accionado conforme a la palabra que estaba
él escuchando de parte de Jesús. Así que hoy es un día de tomar decisiones. La decisión de sembrar o la decisión de no hacerlo. La decisión de creerle a Dios o la decisión de no creerle. La decisión de perdonar o la decisión de no perdonar. Tú vas a sanar conforme a lo que tú decidas en esta hora. La decisión de trabajar o la decisión de no hacerlo. La decisión de servir o no hacerlo. De amar o de no hacerlo. Así que usted puede acelerar las temporadas, lo que se conoce como los tiempos de Dios sobre su vida, con actos de fe, con actos de obediencia, con actos de amor. Bendito el nombre del Señor. Amén. El reto de los teólogos. Tremenda pregunta, ¿verdad que sí? Tremenda pregunta. Sí, muy bien, muy claro bien. que sí. Excelente. Continuamos. Vamos a ir a la pregunta que está en las manos de Moraima. Ok, la pregunta dice así. Sí. Pastora, tengo una pregunta. En el rapto se van los niños. También me gustaría saber, dice la persona. Muy bien, los niños. Claro, esa pregunta posiblemente surge a causa de que todos sabemos que los niños pequeñitos son puros, que los niños son tan bellos, tan perfectos, ¿no? Aunque sabemos que por la humanidad, simplemente porque somos seres humanos, todos nacemos con iniquidad. Ahora bien, los niños, obvio que se van a la presencia del Señor. Un niño que se muere hoy es un niño, va a la presencia del Señor. Y si Jesús llegara hoy, los niños se van a la presencia del Señor. Creo que la duda viene por lo siguiente, y es el concepto de la responsabilidad. ¿Cuál es la edad de la responsabilidad, verdad? ¿Cuándo es que una persona se vuelve responsable de sus actos? Y en este caso particular, ¿cuándo es que un niño se hace responsable de responder afirmativamente al Evangelio de Jesús para salvación? Bueno, antes de este tiempo, esta creencia enseña que todo niño va a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene la edad suficiente como para entender lo que significa el sacrificio de Jesús por nuestra salvación, por nuestra libertad, y no pueden elegir la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la edad que nosotros podemos decir ya este niño es responsable de su salvación? Algunos alegan que 13 es el número más común dado para la edad de la responsabilidad. ¿Por qué 13? Esto se basa en una costumbre judía de que un niño ya se convierte en responsable, básicamente en adulto, a los 13 años de edad. Otros dicen que una edad mucho más alta. Ahora bien, cuando se discute este tema, tenemos que ir al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 21 al 23. Dice la palabra del Señor que el rey David había tenido un bebé. Ese bebé se enfermó. El rey David estuvo en ayuno, estuvo en oración, clamándole al Padre Eterno por la salud de ese bebé. Pero ese bebé se murió. Y ahora dice la palabra del Señor que el rey David abandonó su ayuno y la gente quedó confundida, porque la gente decía, cuando el bebé estaba enfermo, David estaba angustiado y en ayuno y oración. Ahora que el bebé murió, ahora David deja el ayuno y más bien está tranquilo, comiendo, más bien está sereno. A lo que David les respondió: yo ya no puedo hacer nada para que mi niño venga a mí, mas sí yo puedo hacer algo para yo ir hasta donde está mi niño. Por lo tanto, a través de esta historia de David, llegamos a una conclusión de que David vivía convencido de que su bebé estaba en la presencia del Señor y que él sí podía hacer algo para volverlo a ver, ¿no? Así que tomando esta escritura como base, los niños van a la presencia del Señor. Ahora bien, ¿cuándo es que un niño es responsable? Cuando el niño tiene conciencia de que Jesús es el Señor. Finalmente, yo recuerdo cuando nuestra hija segunda, Victoria Esther, yo había anunciado bautismos en la casa del Señor, pero obviamente yo no la invité a ella. Ella tenía 8 años de edad y yo di unas instrucciones. Las instrucciones que yo di fue que llevaran doble ropa, que hicieran la fila. Cuando yo miré la fila, Victoria Esther estaba en la fila. Ella se había llevado su pantalón corto, su t-shirt, ella se había cambiado. Ella estaba en fila. Yo le hago señales a mi esposo: Victoria está en la fila. Y Victoria se quiso bautizar a los 8 años de edad. Victoria afirmó entender que Jesús
era su Señor, su Salvador, y ella aceptó a Jesús y ella se bautizó a los 8 años de edad. Su conciencia estaba lista para eso. Ahora, esto yo lo dije en el pasado y voy a decirlo rapidito. Algo que a mí me sorprendió fue cuando el payaso criollo fue invitado por nosotros hace años a ministrar en la congregación, y él le ministró tanto a niños como a adultos. Y yo quedé sorprendida cuando nuestra hija mayor, Débora Marlín, apenas tenía 3 años de edad. Criollo hace un llamado a salvación y yo veo que la niña pasa el llamado a salvación. Wow. O sea que ella entendió, ella sabía por qué estaba pasando, que ella estaba entendiendo quién era Jesús y ella lo estaba aceptando como Señor y Salvador. De hecho, en las congregaciones, en la mayoría de las congregaciones, hay iglesia infantil. Iglesia infantil es un acomodo razonable para que los niños puedan recibir la palabra del Señor y puedan entenderlo. Y allí los niños entienden y reciben a Jesús como su único Señor y Salvador. Así que yo opino que la edad, de lo que se llama la edad de la responsabilidad o la edad de la conciencia, varía de un niño a otro. Pero un bebé, un niño, que sea que muera o que esté vivo y Cristo venga hoy por su iglesia, obviamente se va a la presencia del Señor. Nosotros estamos más amenazados de vida que de muerte, estamos más amenazados de salvación que de perdición. Qué bonito. El reto de los teólogos, señores, señores. Y la última pregunta, que es la que me toca a mí. Exactamente, que se parece un poquito, fíjate, un poquito se parece. Exacto. Sí, un poquito a esa. Okay. Huertas escribe y dice, bueno, pastora, tengo una duda. Escucho a muchas personas decir que cuando alguien muere, que ya está en la presencia del Señor. En la Biblia dice que en la segunda venida de Jesús los muertos en Cristo resucitarán. Bueno, entonces, si cuando mueren van a la presencia del Señor, ¿quiénes son los que resucitarán en la segunda venida de Cristo? Es lo que pregunta ella. Muy bien. Aquí lo que hay es una pequeña duda entre cuando una persona muere y la Biblia lo asegura que la persona va inmediatamente a la presencia del Señor. Ajá. Entonces la persona dice, entonces, ¿qué significa esto de que los muertos en Cristo resucitarán? La pregunta es, ¿cómo van a resucitar si ya están en la presencia del Señor? Muy bien, vamos a explicarlo rapidito. La Biblia nos asegura que inmediatamente después de la muerte, el espíritu y el alma de esa persona creyente, ¿no?, que ha creído y ha confesado, va inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque sus pecados ya fueron perdonados. Juan 3:16, Juan 3:18 y 36 también. La palabra del Señor, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8, y Filipenses, capítulo 1, versículo 23, ambas cartas escritas por Pablo, nos habla de lo siguiente: ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Así que quedó claro que cuando un creyente muere, inmediatamente va a la presencia del Señor. Pero también dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios 15, 50 al 54 y la primera carta a los Tesalonicenses 4, 13 al 17, que los creyentes serán resucitados. Entonces es necesario definir lo que es resurrección. Resurrección ahora hace referencia al cuerpo, a que esa alma y ese espíritu que ya está en la presencia del Señor regresará ahora a la materia prima, regresará al cuerpo, pero en este caso particular a un cuerpo glorificado, y esa es la resurrección. Ahora, ¿cuál es el propósito de que el Señor, después que nos tiene en su presencia, ahora nos trae a un cuerpo glorificado? Importante, esta palabra durmiendo habla del cuerpo físico, pero el cuerpo se va a reunir con el alma y el espíritu otra vez. Esto es importante porque nosotros vamos a vivir ahora en un cuerpo glorificado, ya no solamente en espíritu, en la presencia del Señor. Ahora, esta pregunta nos lleva a otro punto importante. ¿Y el que se muere sin Cristo, qué pasa? Pues el que se muere sin Cristo inmediatamente va al infierno. Punto. Pero también resucitará
resucitará para condenación. Así que vamos a llamarle como un estado temporero, sea en la presencia del Señor o sean los incrédulos en un estado de retención infernal temporal. Pero todos van a esperar por una resurrección final, un juicio y un destino eterno. Y para que tengas un ejemplo bíblico, Lucas 16, 22 y 23 nos habla, y es Jesús el que está hablando, sobre un hombre rico que fue atormentado inmediatamente después de la muerte. Y un hombre llamado Lázaro que fue bendecido, estaba en el seno de Abraham inmediatamente después de la muerte. Ahora bien, sea el cielo, sea el infierno, donde vaya el alma y el espíritu, al final todos resucitaremos. Y finalmente se le concederá a los creyentes la entrada al cielo nuevo, a la tierra nueva. Esto lo dice Apocalipsis 21:1. Y los incrédulos serán enviados finalmente al lago de fuego. Esto lo dice Apocalipsis 20:11 al 15. Y termino. Y este es el destino final de toda persona, basada simplemente en su fe, en su aceptación en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Lea, por favor, Mateo 25:46 y Juan 3:36. Me parece que allí respondí la diferencia. Repito por última vez para que quede claro. Cuando una persona muere en Cristo, inmediatamente va a la presencia del Señor, pero allí va a estar esperando algo, esperando un momento. Cristo regresará a la tierra, regresará por la iglesia. Así que los muertos en Cristo resucitarán, lo que significa que regresaremos al cuerpo, pero ahora a un cuerpo perfecto, a un cuerpo glorificado, a un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo listo para la vida eterna. El reto de los teólogos, que ahora también es un libro y se está vendiendo como pan caliente. Ay, gracias al Señor, gracias a la audiencia, gracias a todos. Este es el libro, El reto de los teólogos, más de 400 páginas con preguntas y respuestas de las Sagradas Escrituras, obviamente las preguntas más comunes que nos han hecho aquí en esta edición, esta sección del reto de los teólogos, y también tenemos disponible nuestra Biblia. Yo digo nuestra porque la tenemos en las manos, pero es la Biblia Sefer Davar, que es la traducción más cercana a los escritos originales hebreo, griego y arameo. También incluye el libro de Enoc, incluye los libros históricos de Macabeos 1, Macabeos 2 y Jubileos, y también definición de palabras hebreas. ¿Cómo puedes adquirirlo? 787-644-2544, 644-2544. No te olvides que estamos pastoreando en Ponce, Puerto Rico. Es nuestra ciudad de avivamiento. Domingos 9:30 de la mañana. Hoy miércoles 7:30 de la noche tenemos clase. Y los viernes a las 7 están nuestros jóvenes. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, para que disfrutes de todas las ediciones del reto de los teólogos. Si sigo dando anuncios, no termino. Tenemos matrícula abierta en nuestra iglesia escuela. Muy bien, qué bueno. Nuestra iglesia escuela es VC Ponce Christian School. Si estás buscando una escuela con perspectiva cristiana en Ponce, Puerto Rico, SVC Ponce Christian School te ofrece educación desde grado preescolar a cuarto año de escuela superior. Anota mi número, 787-644-2544. Pastora, muchas gracias. Gracias a ti, Fernán. Pastora Marlene Arroyo, y Moreno Yola se prepara con el chef Omar de